Muchas gracias también al Consejo Nuevo León, a quien quisiera sumarme en los agradecimientos por esta iniciativa de foro, pero sobre todo por su plan estratégico para el Estado de Nuevo León 2030. El día de hoy voy a compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de cómo abatir la contaminación del aire y al mismo tiempo mitigar el cambio climático en Nuevo León. Para esto quisiera aclarar que yo soy actualmente el director senior de política de la Iniciativa Mundial de Aire Limpio para Environmental Defense Fund, pero en mis diferentes vidas profesionales he tenido la oportunidad de conocer a fondo e interactuar con personajes clave que han sido altamente relevantes para la formulación de las políticas ambientales en el Estado y principalmente en el tema de contaminación del aire. A todos ellos les mando un afectuoso saludo. Quisiera comentarles que Environmental Defense Fund, para aquellos que no lo conocen, es una de las organizaciones ambientales de la sociedad civil más importantes en el mundo. Tiene más de 50 años de existir creando soluciones que funcionan y actualmente tenemos 5 programas principales dirigidos a la protección del clima, a la atención de los retos de la energía, a la protección de ecosistemas, el programa de salud al que yo pertenezco y un programa muy ambicioso de protección de los océanos. En particular, tengo el honor de participar en la Iniciativa Global de Aire Limpio, que está avanzando en la innovación de soluciones integradas para abordar este doble desafío. Es un desafío gemelo entre la contaminación del aire y el cambio climático en todo el mundo. La relación entre ambos temas es unívoca y con frecuencia tendemos a manejarla por separado, cuando en realidad simplemente son dos facetas de un solo problema que en gran medida está relacionado con el uso de los combustibles fósiles. Para ello trabajamos con diversos socios, tanto en Estados Unidos y México, en Reino Unido, Europa, China y la India, y estamos avanzando en herramientas científicas y políticas para apoyar soluciones que ofrezcan un aire más limpio y comunidades más sustentables. César mencionaba la importancia del enfoque de la gestión y dado que estamos hablando de acciones estratégicas, quisiera hacer una breve reflexión antes de entrar propiamente al tema acerca de las reflexiones básicas para poder implementar este ciclo del proceso de la gestión integral de la calidad del aire. En primer lugar, como en todo plan estratégico, es necesario establecer metas claras de calidad del aire. Pero como ya mencionamos, calidad del aire va de la mano con la protección del clima también. Y en la medida que nuestras acciones y programas para reducir la contaminación del aire en las ciudades, en el área metropolitana de Monterrey en particular, pero es aplicable a cualquier otra, en la medida que junto con las metas de protección a la salud relacionadas con la calidad del aire, también incorporemos esta visión de una ciudad neutra en carbono con una fecha determinada, nos va a poder tener esta visión integral de cuál es el conjunto de acciones que tenemos que llevar a cabo para que de una manera sinérgica se refuercen, se potencien y que podamos lograr ambos objetivos de manera simultánea y de la forma más eficiente posible. Una vez que hemos definido metas, tenemos que tener una idea con la mejor información disponible, nuestras mejores herramientas, para determinar de qué tamaño son las reducciones de emisiones que necesitamos para cumplir con estas metas. Como sabemos, el principal problema de calidad del aire en Monterrey no es el único, pero tiene que ver con las partículas menores a 2.5 micrómetros. Y Monterrey se encuentra entre las ciudades más contaminadas de América Latina, lo cual a nadie debería darle miedo. Esa es la situación con base en la información del monitoreo atmosférico de la calidad del aire gestionada por el Estado de Nuevo León. Y reconociendo ese problema, el desafío que significa reducir, tenemos que entender cuál es esta cantidad de reducción de emisiones que necesitamos alcanzar para poder cumplir con una meta de protección a la salud. Señalando todavía más que incluso las normas de protección a la salud vigentes, incluido el lineamiento de la OMS, son insuficientes
para proteger del todo la salud de la población, porque no hay un umbral conocido para el efecto que hacen las partículas menores a 2.5 micrómetros que logran penetrar a las profundidades de nuestro sistema respiratorio. Una vez que hemos determinado de qué tamaño es el esfuerzo que tenemos que hacer, el siguiente paso es identificar, evaluar y priorizar acciones. En los últimos años, es bien sabido, se han desarrollado diferentes programas, proyectos, cada uno de ellos con sus propios méritos. Sin embargo, también hay que reconocer que muchas de esas medidas no se han llevado todavía a la práctica. Y una recomendación específica sería retomar esos instrumentos como los ProAires, de tal forma que se pudieran identificar, evaluar y priorizar esas acciones desde el punto de vista de su efectividad y de su beneficio y costo. Lo que quisiera comentarles como una gran noticia para todos que se ha comprobado una y otra vez es que las medidas para controlar la contaminación del aire, que además tienen este componente climático, tienen beneficios muy superiores a los costos, por lo cual se justifica plenamente su implementación. Y la siguiente etapa es implementar acciones, definir cuáles son los instrumentos. A menudo nos perdemos, confundimos al instrumento con la acción, pero aquí tenemos que definir cuáles son estos instrumentos: regulaciones, la vigilancia mejorada, instrumentos económicos, la información y la persuasión forman parte de estos mecanismos con los cuales podemos avanzar en la implementación de las acciones. Y desde luego todo esto complementado con un monitoreo y evaluación precisa y continuo de las acciones y los resultados para, al final, evaluar en qué grado las metas que se han establecido de calidad del aire y clima se van cumpliendo. Y todo esto respaldado por la investigación científica e información estadística, de la cual existe bastante en Nuevo León, pero que sin duda puede ser mejor canalizada y mucho más enfocada si tenemos claro cuál es el objetivo y las metas principales que estamos buscando. Quisiera hablar de algunos temas más específicos, hablando de las oportunidades de reducción. Sé que ayer se habló de transporte, pero quisiera insistir que para reducir las emisiones en el transporte se puede hacer así, y así son las siglas de este marco que es mundialmente aceptado y que está siendo aplicado con éxito. La primera parte es la A de avoid o evitar viajes de pasajeros y movimiento de mercancías o reducir la distancia de viajes motorizados a través de políticas de transporte integrado y planeación espacial, optimización logística y gestión de demanda de viajes. Eso es lo primero, evitar. Lo segundo es cambiar los viajes de pasajeros y mercancías a modos más sostenibles desde todos los puntos de vista, incluyendo el uso de transporte público mejorado, caminar y andar en bicicleta, ferrocarriles y otros sistemas eficientes para el caso del transporte de carga. Y finalmente, mejorar la eficiencia energética y también el control de emisiones de vehículos y acelerar la renovación del parque vehicular con tecnologías de punta y eficiencia energética con bajas y nulas emisiones contaminantes y entre otras, como ya mencionó el doctor Adrián Fernández, insistir en los criterios de eficiencia energética donde se transite hacia vehículos de menor consumo de energía, además de los sistemas mejorados de control de emisiones. Otra reflexión fundamental, paradigmática, es que construyendo más vías no se resuelven los problemas y sigue siendo una realidad que a nivel estatal y municipal gran parte de los presupuestos se siguen destinando a las inversiones tradicionales en tránsito. Esta cita es más que aleccionadora desde hace más de 50 años. Construir más vías de tránsito para prevenir la congestión es como aflojarse el cinturón para curar la obesidad. Entonces, quisiera plantearles un par de ejemplos. Uno de ellos en el área metropolitana de Washington, D.C., donde viví casi 15 años. Y este es un corredor de transporte muy interesante, un corredor de desarrollo urbano. Tienen ustedes aquí algunas fotos de la década de los 70. Se aprecia una zona de muy baja densidad típica de esa zona, con los comercios característicos de la época
y estas zonas de almacenamiento de combustibles que existían en esa región. Y la menciono porque me parece que en Monterrey existe una gran oportunidad debido a esta característica de baja densidad, pero también este esfuerzo que ustedes han hecho en los últimos años de desarrollar sistemas de transporte masivo. Esto es en la misma área, en estos tiempos, y esta densificación, ustedes pueden ver cómo este corredor se ha densificado desde el área del Roslyn, se encuentra en este punto, hasta Wollston, pasando por Courthouse, por Virginia Square, en donde cada uno de estos puntos representa una estación de metro, y esta estación de metro ha tenido una serie de intervenciones que ha permitido la densificación del corredor bajo una perspectiva de desarrollo orientado al transporte. ¿Cómo se hizo? Aquí está representada la estación de metro y a través de un diseño de ojo de toro en cada una de estas estaciones se logró la concentración de la reurbanización de alta y media densidad alrededor de las estaciones de tránsito con políticas de uso del suelo altamente dirigidas y disminución de la densidad hacia los vecindarios existentes. Se fomentó una combinación de usos del suelo y servicios en las áreas de las estaciones y la creación de entornos peatonales de alta calidad y mejores espacios abiertos, la preservación y reinversión en vecindarios residenciales establecidos. De tal forma que al fomentarse esta densidad, se propicia que la gente pueda disminuir sus desplazamientos a partir de las zonas donde vive, donde trabaja, donde estudia, donde come, donde se recrea, donde compra y desde donde se conecta para transitar a otras partes de la ciudad. ¿Qué tiene que ver esto con la calidad del aire y el cambio climático? Lo tiene todo porque lo integra a las políticas más amplias de transporte, uso del suelo y desarrollo de la ciudad. Quisiera resaltar algunos resultados, por ejemplo, en términos de desarrollo urbano, la cantidad de espacios de oficinas casi se quintuplicó en este periodo de 40 años. La superficie, el número de residencias se incrementó también, pasando de 7,000 a 33,000. El metraje, la superficie de venta al por mayor del retail aumentó de 865,000 a 3,200,000. Se crearon casi 5 veces más empleos solamente con estas intervenciones. Se incrementó el valor de la tierra y las mejores en el condado están en los mejores corredores, en los corredores del metro. Esta zona de Arlington ahora tiene más espacios de oficinas que Dallas, Los Ángeles, Denver o Boston. El condado ha mantenido una baja tasa de impuestos a la propiedad y se mantiene entre los niveles más altos de servicios. Tiene una base impositiva muy competitiva y el condado mantiene consistentemente una calificación de bonos AAA en todas las agencias de calificación. Ya no quise poner una lámina más, pero quisiera destacar que la mayoría de los viajes que se hacen para llegar al metro en la zona se hacen caminando. La gente que no llega caminando o en bicicleta, en su defecto lo hace en transporte público, y solamente una pequeña parte de la población lo hace en su auto particular. Y esto, reflejado a sus resultados ambientales, significa una mucho menor generación de contaminantes atmosféricos, con la consecuente protección a la salud, además de una reducción altamente significativa en las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta reflexión me pareció importante porque debemos trascender de los enfoques tradicionales, de las soluciones simplistas y aisladas, y evolucionar, como ustedes lo están haciendo en su plan estratégico, hacia una visión de gran alcance con esta idea de cómo la gente de Nuevo León quiere vivir en el presente y en el futuro. Complementando este ejemplo, quisiera destacar algunas otras intervenciones de manera muy breve, como la creación de la zona de cero emisiones o de ultra bajas emisiones en Londres, donde en un nivel piloto el año antepasado se arrancó una delimitación de la milla
en el centro de Londres, en donde se establecieron controles para que solamente los vehículos de muy bajas emisiones pudieran ingresar a esa zona, además de cargos por congestión. De tal manera que la combinación de estas medidas con esta zona de control de emisiones ha logrado reducir el número de vehículos más contaminantes que ingresan en la zona. Se ha aumentado la proporción de vehículos que cumplen con los estándares. Se ha logrado que el número total de vehículos que ingresan al centro de la ciudad también se reduzca. Y todo esto da como resultado, en comparación con 2016, para 2020, en un periodo relativamente corto, la contaminación por óxidos de nitrógeno se redujo 5 veces más rápido en el centro de Londres y que en el resto del Reino, en el centro de Londres en comparación con el resto del centro del Reino Unido. Y esto sin contar con el efecto de largo plazo que pueden traer estas políticas para acelerar la renovación del parque vehicular y la incorporación de vehículos de emisiones cero. La zona de ultra bajas emisiones también incorpora medidas para incentivar que las empresas de distribución de mercancías que tengan vehículos de menores emisiones puedan tener preferencia para realizar sus actividades en esta zona. Y por cierto, uno de los proyectos emblemáticos de mi organización, Environmental Defense Fund, ha tenido con la implementación de una red de monitoreo hiperlocal que, complementando a la red metropolitana de Londres, nos permite tener una idea muy precisa y evaluar cuál es el impacto de esta zona de bajas emisiones. Un ejemplo más, ya casi para terminar, es el de la ciudad de Curitiba, muy conocido desde hace años, pero que siempre vale la pena revisitar, donde a través de una serie de intervenciones de transporte, urbanísticas y medio ambiente, ha sido posible reestructurar la ciudad de tal manera que el transporte público tiene preferencia en las vías principales, como puede apreciarse aquí, complementado con una política de densificación del corredor, en donde a través de instrumentos fiscales y de uso del suelo es posible generar recursos para poder distribuir estos recursos al resto de la población, de tal forma que se logra un beneficio en términos de transporte urbanístico, de distribución de la población, de generación de empleos y de riqueza, y también de protección al medio ambiente. Otra buena noticia más es el despegue de los sistemas de transporte eléctrico en varias partes de América Latina, principalmente en Chile y Colombia. Aquí destaco 2 ejemplos. En el caso de Bogotá, ya tienen casi 500 autobuses eléctricos después de varios años de tratar de despegar, finalmente lo han materializado. Y antes de la pandemia tenían todavía una meta de alcanzar casi 1.500 buses eléctricos para el año 2022, y en el caso de Medellín también han logrado avanzar de una manera sustancial. Finalmente quisiera comentar que con el Fondo Ambiental Metropolitano de Monterrey estamos trabajando en la posibilidad de un proyecto que pudiera ser incorporado como parte de las actividades para materializar este plan, para hacer una distribución de mercancías de cero emisiones en la última milla. Como sabemos, y sobre todo la pandemia lo ha revelado, el incremento de las emisiones debido a la distribución de mercancías se está acelerando, de tal forma que es una gran oportunidad también para avanzar hacia una distribución de estas mercancías con vehículos cero emisiones, no solamente eléctricos, sino hay otras posibilidades también. Finalmente, para terminar, ¿cuál es la visión que nos trae esta mirada integral al transporte, que es el caso que yo tomé, pero también lo podemos abordar desde otros puntos de vista? Ciudades saludables, y saludables desde el punto de vista ambiental, social y económico, donde las personas puedan respirar aire limpio, caminar, andar en bicicleta de manera segura y acceder a opciones mejoradas y asequibles de transporte público de ultra bajas emisiones. Nos podemos proponer también tener ciudades con logística optimizada, opciones para reducir desplazamientos motorizados y tecnologías y medidas para el uso de vehículos de muy bajas emisiones o nulas emisiones, tanto para proteger la salud
como para mitigar el cambio climático. Insisto, las dos van de la mano. Y las soluciones integradas significan ciudades conectadas en que las personas puedan disfrutar de la familia, los amigos, ir a la escuela, trabajar, ir de compras y a divertirse, y todo a poca distancia. Les agradezco mucho su atención y que eso queda a su disposición para cualquier comentario o preguntas.